Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Me gustaría que pudieran levantar la manito o escribir al chat que me escuchan perfectamente para iniciar con nuestra clase de hoy. Ok, por allí ya estoy viendo algunas manitos de todos nuestros participantes. Desde ya quiero darle la bienvenida a todos los que se conectan y apartan este tiempo para poder aprender un poquito más y para seguir creciendo juntos. Para mí es un total placer poder compartir con ustedes. Y bueno, voy a ir compartiendo un poquito nuestras láminas, le voy a compartir para que juntos vamos. Ok, claro que sí lo vamos a enviar. Por ahí estoy leyendo algunos mensajes. Claro que sí lo vamos a enviar por el grupo para que también las tengan y allí puedan tener esa información. Quiero que realmente todos se puedan concentrar en esto, puedan escucharme muy bien y si no me escuchan bien, seguro el equipo técnico va a estar compartiendo va a estar ayudándole y clarificando todos esos dudas que tienen. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar para ser bien puntuales para poder aprovechar el tiempo y voy a comenzar entonces presentándome un poquito para que entremos en contexto, para que nos conozcamos un poquito y hagamos ese feedback que yo siempre les digo, aunque realmente ustedes no son pacientes, siempre le digo a mis pacientes en terapia eso, que vamos a tener ese feedback para nosotros poder aprender. Hoy vamos a aprender muchísimo sobre eso. Por aquí me indican que no se está viendo el equipo técnico. ¿Podrían algunos hacerme puñito hacia arriba en emoji si lo están viendo? Ok, déjenme. ¿Allí lo logran ver? Ok, voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a volver como... eh, mm, ok, ahora logran ver, logran visualizar la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, voy a dar entonces inicio a lo que es nuestra primera clase. Quiero darles la bienvenida a todos a nuestro curso sobre psicología educativa. Yo soy el licenciado Wilder Cuicas y me voy a presentar un poquito. Soy egresado de la Universidad Yacambú en Venezuela, confederación bajo el número 16.261, con experiencia en formación de equipos creativos, organizacionales y en el trabajo con adolescentes. Algo que me apasiona muchísimo es poder comunicar, enseñar y educar. Creo que la educación puede transformar las sociedades, siempre y cuando podamos comunicar. Y de hecho, la psicología educativa nos va a explicar un poquito hoy de eso, del aprendizaje, cómo se da en el cerebro y cómo nosotros podemos ser capaces de transformar esas sociedades, que me parece que es una frase bien relevante, pero si nosotros encontramos los recursos para poder conectar esa información que tenemos. A lo largo de mi trayectoria he diseñado programas enfocados en el bienestar y el crecimiento personal y actualmente acompaño a adolescentes, adultos y familias en su desarrollo emocional y psicológico. Me apasiona la enseñanza y creo firmemente que la educación es un pilar fundamental para transformar nuestras sociedades y por eso estoy aquí, para compartir con ustedes este conocimiento valioso. Además, también actualmente estoy haciendo un diplomado en docencia para tener muchísima más experiencia en poder comunicar y utilizar todas estas herramientas sumamente necesarias y además también tengo un TCU en contaduría. Realmente me gusta muchísimo estudiar y siempre estoy leyendo, así que hoy espero poder compartir todos esos conocimientos que tengo. Vamos a pasar un poquito ahora a la siguiente. Vamos a hablar un poquito de esos temarios, de qué vamos a hablar en este curso.
Este curso constará de 5 clases en las cuales exploraremos los fundamentos de la psicología educativa y su aplicación en el aula. Las sesiones se llevarán a cabo los siguientes días. Hoy, nuestra primera sesión de 1 hora, y hablaremos un poco sobre la introducción a la psicología educativa y las teorías del aprendizaje. Va a ser bien interesante cómo vamos a tener ese compartir de saberes, porque yo lo siento que ustedes están súper cerca. También vamos a tener nuestra segunda clase el domingo 30, todas a la misma hora. A esta misma hora, de acuerdo a los diferentes países de LATAM, de Latinoamérica, van a estar siendo nuestra clase. Pero a esta misma hora va a ser el próximo domingo, el miércoles, el próximo viernes y el próximo domingo 6 de abril. Como pueden ver allí tenemos los contenidos. El domingo vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo y socioemocional. El miércoles vamos a hablar sobre la atención a la diversidad y las necesidades educativas especiales. El viernes 4 vamos a hablar sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y por último vamos a finalizar con broche de oro hablando sobre el rol de psicólogo educativo y las aplicaciones prácticas. Ok, sin más preámbulo vamos a dar inicio a nuestra primera sesión y nuestra primera clase, y quiero comenzar con esta frase que me gusta muchísimo. La educación no solo es la transmisión de conocimientos, sino la construcción de experiencias significativas que transforman vidas. Y quiero comenzar preguntándoles cómo ustedes se dan cuenta o hacen consciente, hacen clic de que ustedes han aprendido algo. Muchas veces tiene que ver con esa experiencia, eso que me hizo sentir, eso que recuerdo. A eso le conocemos como aprendizaje significativo. Es por eso que la educación no solamente es transmitir el conocimiento, sino también construir una experiencia que sea significativa y que lo recuerden. Por ejemplo, el día de hoy algo con lo que ustedes podrían recordarme quizás es que yo soy el profesor que tiene camisa blanca con rayitas azules, ¿verdad? Y que comenzó al principio y no se le veían las diapositivas. Pero después logré con la interacción de ustedes que me indicaran si se veían las diapositivas y por eso estamos aquí. Vale, esos son esos aprendizajes que nuestro cerebro registra y por lo tanto nosotros podemos recordar lo que hoy vamos a aprender. Ok, nuestra primera clase es Introducción a la Psicología. Quiero seguir viendo, mientras va sucediendo nuestra clase, esas manitos que ustedes puedan darle o puedan hacer, saludar un poquito también. Eso me hace entender que todo lo están entendiendo, ¿vale? Ok, vamos a dar inicio entonces a nuestra primera clase, que es la Introducción a la Psicología Educativa y teorías del aprendizaje. Comencemos diciendo, primero es importante que nosotros podamos definir qué es la psicología educativa. Ciertamente cuando hablamos de la definición de la psicología educativa, como podemos ver en esa lámina, es importante que nosotros definamos. Primero, siempre definir y tener un fundamento. La psicología educativa es esa rama de la psicología, como lo dice bien nuestra lámina, que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sencillo, lo podemos recordar con eso. Estudia los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ese es el enfoque de la psicología educativa. Pero esto quiere decir que los psicólogos educativos o quienes requieren de esta ciencia aplicada, como lo es la psicología educativa, se interesan en cómo las personas, especialmente los estudiantes, aprenden y cómo podemos crear condiciones que faciliten este proceso. El propósito de esta disciplina es optimizar el aprendizaje, es decir, si el aprendizaje está llegando, esa transmisión de conocimientos está llegando, el propósito es que también se pueda optimizar. ¿Cómo se puede llegar de mejor manera? Es como esos procesos que se van dando a lo largo de la vida, también se dan en nuestro cerebro y es importante estudiarlo. Esta disciplina también busca brindar herramientas tanto a los educadores, en este caso creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos en esa línea de ser educadores o psicólogos, también como a los estudiantes para mejorar la calidad educativa. Ahora bien, ¿qué significa que esto de comprender cómo los estudiantes adquieren conocimiento? Bueno, para explicarlo, pensemos en un proceso sencillo. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, ya sea una habilidad, un concepto, una técnica, nuestra mente necesita organizar y conectar esa información con lo que ya sabemos. Mientras generaba esta clase, pensaba en algo bien importante. Y es que, por ejemplo, en mi caso, cuando voy a aprender algo o cuando tengo que aprenderme alguna frase para recordarla, si es muy rápido, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, a la redundancia. Si yo tuviera que recordar estas 3 palabras, conectar, inspirar y transmitir, ¿cómo podría hacerlo? Por ejemplo, yo podría guardarle a mi cerebro con la letra C,
la I y la T, porque conectar, inspirar y transmitir me haría recordar en algún momento esas tres palabras. Entonces nuestro cerebro tiene una codificación, tiene una forma como nosotros podemos grabar en nuestra mente esos aprendizajes. Lo importante es que nosotros como docentes o en ese rol de psicólogos o de docentes, de educadores, de formadores, nosotros podamos entender que cada persona tiene una forma distinta de aprender y lo importante es que nosotros podamos conectarlo, podamos aprender o podamos identificarlo, pero que también ese estudiante, esa persona que está aprendiendo, pueda entender que tiene diferentes procesos para aprender. Es importante que lo pueda identificar para saber qué hacer. Seguramente has escuchado que hay personas que escuchando aprenden mejor o leyendo o dibujando o rayando o haciendo un mapa. Cada persona tiene una forma distinta de aprender y es importante identificarlo y eso busca la psicología educativa. Los psicólogos educativos investigan cómo los estudiantes hacen estas conexiones, cómo almacenan esa información en la memoria y qué factores pueden ayudar a dificultar pueden ayudar a dificultar lo que realmente comprendan y retengan lo aprendido. Ok. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es comprender cómo los estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan estrategias para optimizar el aprendizaje. En la práctica, la psicología educativa nos permite entender cómo el ambiente, escuchen muy bien, cómo el ambiente, las emociones y el contexto social, las estrategias de enseñanza y otros factores influyen en el aprendizaje, ya que nos damos cuenta que no solamente basta con que exista un formador, con que exista una persona que pueda explicar, sino también el contexto va a ser un recurso que nos va a ayudar a poder aprender. Por ejemplo, si yo en este momento apago el micrófono y yo puedo estar hablando y hablando y hablando, yo les puedo estar haciendo, como quien diría, con mi cuerpo, expresándole, moviendo las manos, moviendo los ojos para comunicarnos, quizás eso lleva a ser un efecto de un obstáculo en la comunicación. Va a ser un obstáculo en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo primero no sé utilizar el lenguaje de señas y segundo, ustedes tampoco quizás, o la mayoría, a lo mejor no sabe cómo interpretar estas señales, estas formas que yo pueda comunicar. Entonces, es importante eso que les compartía. Además, los psicólogos educativos trabajan en identificar posibles barreras, como le decía, que los estudiantes puedan enfrentar como dificultades de aprendizaje o factores emocionales, sociales o familiares que puedan interferir en su rendimiento, entendiendo que nosotros no somos solamente seres pensantes o cognitivos, también somos seres sociales, somos seres emocionales, por lo tanto, hay muchas cosas que nos pueden afectar y que pueden interferir en nuestro proceso de aprendizaje. La idea es que al conocer estos factores, como les indicaba, se puedan implementar estrategias que apoyen de manera integral el desarrollo de los estudiantes. Ahora bien, como se dan cuenta, en nuestra lámina ya tuvimos un objeto y ahora hablamos sobre la importancia, permitir mejorar la enseñanza, atender las dificultades de aprendizaje y adaptar los métodos educativos a las necesidades de los estudiantes. Ahora vamos a hablar un poquito de algo que es bien interesante y creo que va sin duda alguna de la mano. Vamos a hablar de esa importancia, ¿verdad?, que tiene la psicología educativa. Ok, como pueden ver en nuestra lámina tenemos 4 puntos bien interesantes y es que ayuda a mejorar la enseñanza del aprendizaje, ¿verdad? La psicología educativa nos ayuda a ver, a identificar esos factores, esos obstáculos. También nos permite identificar las barreras, como les indicaba. También contribuye a diseñar estrategias educativas más efectivas y esto es algo que me gusta muchísimo. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que nos dieron una cierta cantidad de materias que tenían que ver con psicología educativa y yo me sentía realmente como un profesor. Creo que la carrera de psicología te enseña muchísimas cosas, pero recuerdo perfectamente cuando el docente nos mandaba a hacer planes para cómo yo podría darle una clase a un estudiante, cómo yo podría colaborar con un docente para ayudarlo a identificar quizás esos factores y esos obstáculos que él no podía ver. Entonces, es bien interesante cómo la psicología encuentra
esos recursos, establece una estrategia, hace un plan para que sea más efectiva ese proceso de enseñanza. Y por último, como les indicaba hace rato, considera aspectos emocionales, sociales y cognitivos del aprendizaje. Por eso es importante para los que son educadores, los que están en aula o los que han estado formando más que todo a niños y adolescentes, que se puede escuchar mucho el término de hay que enviarlo al psicopedagogo o lo que puede ser el licenciado, el profesor en orientación en estas áreas, porque es importante identificar, pero también puede ir al psicólogo porque pueden haber factores que no permiten que este estudiante asimile este proceso que le estamos, esta información que le estamos dando. Ok, avancemos un poquito más. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me gustaría que pudieran levantar sus manitos por allí. ¿Vamos bien? Ok, cuando veo esas manitos, siento que la información está llegando, ya que hay muchísimos en la sala y me parece sumamente genial. Bien, bueno, por aquí le va Lorey, bien, a Candela Clariver que escribe súper, todo está claro, hasta ahora, ok, muy bien. Vale, ok, me encanta eso. Voy a continuar entonces. Vamos a pasar un poquito a la importancia en el contexto educativo actual. Y nosotros vamos a hablar en tres esferas. Vamos a hablar en tres espacios. Bien, vamos a hablar cuando hablo de tres esferas, hablo de tres, se podría decir que de tres enfoques o de tres líneas. Vamos a utilizarle este término, tres líneas. La primera es que es importante entender que en la educación enfrenta múltiples desafíos que afectan el proceso de enseñanza, de aprendizaje, y seguro cada lugar, cada región tiene un desafío distinto. Pero la diversidad en el aula y el avance acelerado de la tecnología y la falta de motivación de muchos estudiantes son algunos de esos aspectos que requieren una intervención adecuada. Aquí es donde la psicología educativa juega un papel clave, proporcionando herramientas y estrategias para mejorar la calidad del aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Ahora bien, vamos a pasar a la primera, esa que vemos aquí, a esa diversidad del aula. Vamos a conversar un poquito sobre eso. Las aulas actuales son más diversas que nunca. No solo hablamos de diferencias culturales y socioeconómicas, sino también de diversidad de estilos de aprendizaje, como les decía hace rato, habilidades cognitivas y necesidades especiales, que es todo un reto para un profesor. Hay estudiantes que aprenden mejor con ejemplos visuales, mientras que otros requieren experiencias prácticas o explicaciones detalladas, son mucho más kinestésicos. Además, en un mismo salón pueden coexistir estudiantes con altas capacidades junto con otros que presentan dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, aquí estoy sumamente seguro que algunos van a recordar los ejemplos que yo les di, otros van a recordar mi voz, otros van a recordar alguna frase, otros van a recordar alguna imagen, van a recordar distintas cosas o aún quizás algún ruido externo que pueda estar en esta aula virtual. Por eso es importante entender que cada uno aprende de manera distinta. Ok, la segunda línea con la que quiero que trabajemos es esa falta de motivación. Y la falta de motivación es un aspecto bien interesante, ya que no solamente es la falta de motivación, sino también los problemas emocionales. Cada vez es más común encontrar estudiantes con poca motivación para el aprendizaje. Muchos sienten que los contenidos no son relevantes para su vida o que la educación tradicional no se adapta a sus intereses. Además, factores emocionales como el estrés, la ansiedad y la presión académica pueden afectar su rendimiento. Quiero detenerme un poquito en este punto porque es bien interesante. Yo creo que la educación está cambiando muchísimo. Por lo menos en mi país, la educación ha cambiado muchísimo. La forma como el estudiante asimila esos procesos, esos aprendizajes, y en una era que estamos sumamente llenos de información, los jóvenes, las nuevas generaciones, muchas veces no están interesados en estudiar o están desmotivados porque no saben cómo conectar ese aprendizaje que se les da en las aulas de clases. Muchas veces no saben cómo conectarlo con la realidad, no saben cómo conectarlo con su contexto. Entonces, por allí también puede suceder esa falta de motivación y es importante conectar eso que aprendes en el aula, conectarlo al contexto de afuera. Es decir, cuando sales del aula, ¿para qué utilizo esta información? ¿Para qué me sirve?
Porque ciertamente los contenidos educativos están diseñados para que funcionen, para que aprendan algo, para que se pueda utilizar más adelante, pero muchas veces está esa desconexión de este contenido, ¿para qué me sirve para mi realidad? Entonces, quizás por eso está esta línea de la falta de motivación. Y por último, los avances tecnológicos, y por eso estamos aquí, si no, realmente no los pudiera conocer a muchísimos de los que están aquí, ya que los avances tecnológicos son bien fundamentales y yo soy realmente muy pro a los avances tecnológicos y les cuento por qué. Porque creo que los avances tecnológicos nos pueden conectar con muchas cosas y nos pueden ayudar a nosotros también desarrollar muchísimas más clases de forma más práctica, de forma más didáctica, de forma más... podemos encontrar y conectarnos con personas de cualquier parte del mundo. Entonces yo soy muy pro a eso en las aulas educativas y voy a compartirles un poco de lo que nos explica esto de esta línea de los avances tecnológicos en las nuevas formas de aprendizaje. Ya que el acceso a la información ha cambiado drásticamente, ya estamos a un solo clic, ya estamos a una sola pregunta para desarrollar esa información. El problema, creo yo, de las nuevas tecnologías es la verificación de esa información. Y es importante que nosotros podamos, como educadores, invitar a nuestros estudiantes a también verificar esa información. Es algo también, lo relaciono mucho con el tema de cuando en psicología utilizamos un término que tiene que ver con distorsiones cognitivas, que tienen que ver con interpretaciones del pensamiento y muchas veces cuando las personas están padeciendo con muchas interpretaciones cognitivas en su mente, lo que necesitamos es que verifiquen esa información, si es real eso que están pensando. Este ejemplo también podemos llevarlo a la información que hoy tenemos, porque muchos de nuestros estudiantes están siendo educados por las redes sociales, entonces no es ver las redes sociales como enemigos, sino más bien invitarlos a verificar esa información. Antes el profesor era la fuente principal de conocimiento, pero hoy los estudiantes pueden aprender de plataformas digitales, videos interactivos, simulaciones y entornos virtuales. Esto puede ser una ventaja, pero también representa un reto, ya que no toda la información en Internet es fiable y los estudiantes pueden distraerse fácilmente. Nairobi creo que nos hace una pregunta por allí y es bien importante. Bueno, Nairobi, yo creo que me dispersé un poquito del tema. Navi Chulca, perdón. Me dispersé un poco de las distorsiones. No hablaba de distracciones cognitivas, hablaba de distorsiones cognitivas. De hecho, puedes googlear un poquito sobre las distorsiones cognitivas y seguro te va a aparecer. Eso tiene que ver con las interpretaciones del pensamiento y la verificación de los mismos. Eso es una técnica que utilizamos los psicólogos. Pero por allí la puedes buscar y de hecho en la próxima sesión si tienes alguna duda puedes hacerlo por aquí y yo te doy un espacio para responderte eso. Ok, vamos hasta aquí bien. Me gustaría levanten sus manitos para saber si lo están entendiendo todo, si todo va súper bien. Ok, al ver esas manitos, creo que vamos muy bien. Me preguntan por aquí si vamos a subir el material a la web y bueno, sí, se lo vamos a enviar. El equipo técnico va a enviarle estas diapositivas al grupo. Ok, vamos a pasar a nuestra siguiente lámina. Y para esto quiero leerles esa frase que dice, la psicología educativa no solo se centra en cómo aprenden los estudiantes, sino en cómo podemos mejorar la enseñanza para hacerla más efectiva, inclusiva y motivadora. Al aplicar sus principios, los docentes pueden diseñar estrategias más innovadoras y los estudiantes pueden tener un aprendizaje profundo y satisfactorio. Creo que debemos como profesores invitar más a nuestros estudiantes a ser mucho más creativos. Creo que estamos frente a la generación más creativa de la historia. Entonces hay que invitarlos a ellos a crear con los recursos que tienen, a darse esa oportunidad de poder conectarse con esos temas, con esos desarrollos, no con esos desarrollos, sino con esos nuevos aprendizajes. Y para eso quiero felicitarles a ustedes que están aquí a través de nuestra plataforma de GCAT y quiero recordarles que no olviden no olviden aprovechar la oportunidad de obtener el certificado de este curso, ya que definitivamente fortalece nuestro currículum y puede ser el más destacado en tu próximo trabajo. Así que aumenten sus conocimientos y obtengan ese aval internacional de Google Workspace for Education. Y bueno, que puedan separar su certificado desde 50 soles o 14
dólares americanos y esta promoción va a estar válida hasta el 2 de abril, así que la pueden aprovechar y que sean un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Y recuerden que GCAC siempre está comprometido con la enseñanza. Y bueno, para mayor información le pueden escribir a los administradores del grupo, que yo con mucho gusto van a estar compartiéndoles todas estas todas las dudas que ustedes tengan, pero sería bien interesante que no solamente podamos conectarnos y podamos aprender, sino que también podamos tener esa certificación que haga que ustedes sean esos profesionales tan calificados, tengan ese plus y ese más en su currículum. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de algo bien interesante y aquí sí nos vamos a extender los próximos 30 minutos, ya que vamos a hablar sobre las principales teorías del aprendizaje, ya que es importante entender quiénes han investigado, quiénes han hablado sobre la psicología educativa, quiénes son esos principales pioneros que sin duda alguna nosotros debemos estudiar y tomar de ellos lo mejor, porque de una u otra manera lo que ellos han hablado, lo que ellos han investigado, lo que ellos han encontrado, seguro fue en un contexto, pero es importante también que nosotros podamos tomar esos aprendizajes y ponerlos en práctica en nuestro contexto educativo. Ok, vamos a hablar de esas principales teorías y es importante recordar que las teorías del aprendizaje nos ayudan a entender cómo adquirimos conocimientos y cómo podemos enseñar de manera más efectiva adaptándonos a las necesidades de cada estudiante. Vamos a pasar a nuestro primer teórico y a nuestro querido amigo Iván Pavlov. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad me conversaban mucho sobre Iván Pavlov y bueno, Iván Pavlov, él fue el que fundó, él fue el que compartió esa teoría del conductismo. Esta es una teoría del aprendizaje que se enfoca en el comportamiento observable y cómo este puede ser modelado a través de estímulos y respuestas. Sin duda alguna, yo por ejemplo he estado aplicando esta teoría con ustedes, porque por ejemplo yo he estado hablando, yo he estado comunicando, pero también le he dicho, por favor, ¿quiénes pueden compartir que me están escuchando? Sí, en este momento y puedan darle emoji y levantar la manito. Ok, al yo ver esas manitos, sé que hay un feedback. Eso quiere decir que podemos, de una otra forma, estamos aplicando esta teoría. ¿Por qué? Porque hay un estímulo y una respuesta. El estímulo quizás es apliquen, levanten la manito y yo veo una respuesta de ustedes, ¿verdad? Y para mí este comportamiento observable es esas manitos que yo logro ver. Vamos a hablar de los principales exponentes que son Pavlov y Skinner. Vamos a hablar en este momento de Pavlov y su condicionamiento clásico. Cuando hablamos de ese condicionamiento clásico, consiste entre la asociación de entre un estímulo y una respuesta involuntaria. Este autor hablaba él hizo un experimento con unos perros y estos perros lo que hacía era sonar una campana, ¿verdad? Y cada vez que sonaba la campana, ellos salivaban. Pero es que cada vez que yo sonaba la campana, él les mostraba una comida. Entonces, en un momento, él solamente sonaba la campana y automáticamente los perros salivaban. Es decir, esa respuesta que ya automáticamente los perros podían tener. Entonces, eso también sucede en nuestras aulas de clase. ¿Cómo sucede? Sucede porque cuando nosotros tenemos un buen ambiente de clase, cuando nosotros generamos un buen ambiente, cuando nosotros estimulamos a nuestros estudiantes, cuando nosotros reconocemos su labor, cuando nosotros reconocemos ese buen aprendizaje, cuando nosotros le ponemos un sellito, cuando nosotros le damos un caramelito, cuando nosotros lo premiamos, cuando nosotros lo elogiamos, ya automáticamente vamos a ver cómo ese estudiante se siente bien, ya comienza a estar más estimulado, comienza a estar más animado. Entonces podemos ver cómo esos estudiantes dentro del contexto educativo comienzan a tener esas respuestas. Otra asociación que podemos tener es cuando suena el timbre para indicar el inicio de una actividad o cuando es el recreo, que muchas veces los estudiantes o el tiempo cuando ellos salen al parque, ya ellos saben que va a suceder, que es tiempo para divertirse. Y esta teoría nos enseña o nos ayuda a recordar lo importante que cómo nosotros podemos crear ambientes positivos donde los estudiantes asocien la escuela con experiencias placenteras. Es decir, es importante que nosotros en nuestros contextos podamos crear espacios. Nosotros seamos esos generadores de ambiente. Nosotros podemos ser ese estímulo para que el estudiante aprenda, porque el estudiante tiene las capacidades para aprender, a menos que haya algún problemita a nivel
cognitivo, hay alguna disonancia cognitiva, hay alguna distorsión cognitiva, haya algún problemita a nivel cognitivo. Pero mientras no lo haya, entonces quiere decir que el estudiante necesita es un estímulo para poder responder a las enseñanzas, al aprendizaje dentro del aula de clase. Y es importante que nuestros estudiantes puedan asociar ese ambiente positivo con la escuela. No que vean la escuela solamente como muchísimo trabajo. De hecho, yo admiro muchísimo a los profesores que son tan creativos, que siempre inventan, innovan. ¿Por qué? Porque de esa manera también el estudiante se siente motivado y estimulado a que a aprender y a crear desde el aprendizaje, a crear desde el aula de clases un aprendizaje bien significativo, que lo recuerde. Ok, vamos a pasar a la siguiente teoría. Y esta es la del condicionamiento operante que fue eh, investigada y fue aplicada, fue compartida por B.F. Skinner. ¿En qué se basaba esta teoría? Se basa en el uso de refuerzos y castigos para modificar conductas. Y nosotros naturalmente hemos sido enseñados, creo que a nivel de Latinoamérica, hemos sido enseñados a través de esto. Por ejemplo, si tú no haces esto, te quito esto. Si tú haces tal cosa, yo te doy este premio. Quizás nuestros papás fueron muy enseñados con este tipo de teoría. Y es que los refuerzos positivos, como podemos ver en nuestra lámina, son aquellos que premian buenas conductas, ejemplo, el reconocimiento de los participantes, como le decía, y dos, ese refuerzo negativo que puede ser retirar algo desagradable para fomentar una conducta. Ejemplo, menos tarea si trabajan en clase. Es decir, nosotros podemos utilizar este tipo de teorías, podemos utilizar este tipo de teorías del aprendizaje para nosotros enseñar dentro del aula de clase. También tenemos que la teoría de F. Skinner también nos habla de esos castigos positivos, es decir, agregar una consecuencia negativa, por ejemplo, trabajo extra por mala conducta. Y también tenemos ese castigo negativo que es quitar esos privilegios. Ejemplo, reducir recreo por indisciplina. Como podemos ver, nosotros utilizamos todo este tipo de teorías dentro del aula de clase. Algunos funcionan con algunos estudiantes, otros no. Pero es importante identificar con quiénes pueden funcionar y con quiénes no. Es importante identificar que eso que nuestros estudiantes, eso que a nuestros estudiantes les gusta, eso es que nuestros estudiantes les motiva, porque eso puede ser también un reforzador positivo para que ellos sigan creciendo, para que ellos sigan aprendiendo y para que ellos sigan siendo agentes también positivos y agentes con movimiento dentro de nuestras aulas de clase. Nosotros no queremos estudiantes que solamente estén allí sentados. Y algo que me hacía reflexionar hace tiempo y me gustaría compartirlo es que muchas veces a nosotros nos han enseñado solamente estar sentados en el aula de clase. Por ejemplo, aquí estamos solamente escuchando. A mí me encantaría poder escuchar a algunos, pero claro, en la sala hay 235 participantes, pero a mí siempre me gusta como poder escuchar a algunos. ¿Por qué? Porque también quiero que también yo termino aprendiendo como estudiante, como profesor, también termino aprendiendo. Porque a lo mejor yo estoy explicando algo y a lo mejor se entiende perfectamente, pero a lo mejor no se entiende también y hay otra persona. Por ejemplo, aquí yo veo a Catherine Jara y me tomó el atrevimiento de anunciarla. A lo mejor Catherine Jara, ella puede entender algo de otra manera y puedes sumarle a la clase. Y eso no quiere decir que el profesor no sepa o que el profesor no lo tenga todo tan claro, sino que a lo mejor el profesor no supo utilizar las palabras correctas, pero eh, otra persona sí lo pudo hacer. Igual, como los veo por allí que van a comunicar, tranquilo que les voy a dar un espacio para que por lo menos algunos, unos 5 de ustedes darle un minuto para que también puedan compartir. ¿Qué tal? ¿Con qué se quedan de hoy? Porque para mí eso es muy importante, ese feedback de ustedes de lo que ustedes han aprendido. Ok, avanzamos ahora a la siguiente. Vamos a hablar del cognitivismo, que es una teoría que eh, compartió David Ausubel. Y él hablaba sobre el aprendizaje significativo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva información se conecta con conocimientos previos. Y era como yo les decía al inicio, para aprenderme la palabra conectar, inspirar y transmitir, creo que fue. Yo lo recuerdo con C-I-T. ¿Por qué? Porque lo que hice fue buscar una forma más práctica de poder conectar esa información. Pero eso es lo que se busca de una u otra manera, que nuestros estudiantes puedan asociar eso que están aprendiendo
con su experiencia, con su vida. Por ejemplo, yo aquí les estoy compartiendo muchas cosas que ya yo he adquirido, que he aprendido. Y yo lo que estoy haciendo es, a medida que voy compartiendo mi clase, también voy compartiéndole esas memorias que se van suscitando, que se van evocando en, en nuestra clase. Entonces, es importante eso, destacar los principios del aprendizaje significativo. Y uno es, la organización de los contenidos debe facilitar la conexión con conocimientos previos. Por eso hoy comenzamos hablando de qué es la psicología educativa, luego la importancia, luego el contexto y luego las teorías. No podría comenzar, si yo comienzo hablando de las teorías y después termino hablando de la importancia, quizás a lo mejor si no logro hacer una conexión, un mapa con ustedes, me perdería. Entonces es importante nuestra organización, la organización de la información. Por eso ustedes van a ver en nuestro curso que yo siempre voy a tener una línea para ir comunicándoles, porque es importante ese orden de la información. Luego también tenemos el aprendizaje, es más profundo cuando tiene un sentido para el estudiante. Es lo que yo les compartía, la importancia de que ese aprendizaje pueda ser aplicable. Por eso es importante el tema de los ejemplos, el tema de llevar al estudiante a la reflexión, de decirle con qué conectas tú esto de tu vida. A lo mejor puede ser, en el caso de los niños, conectarlo con algún cómics, con alguna comiquita, con algún personaje que les guste, con alguna persona e influencia de redes sociales. Eso también es importante, por lo menos para compartir un tema bien interesante. Por ejemplo, hace un par de meses estuve compartiendo sobre los retos virales en TikTok y como era un tema tan interesante, y a lo mejor si yo me sentaba a explicarle a los muchachos, hicimos un live de TikTok con una organización. Entonces, utilizar esas plataformas que hoy están, por lo menos en este ejemplo que les estoy dando, compartir a través de eso y como un tema tan relevante como nosotros poder hablar de eso que está sucediendo y también acompañar y educar a nuestros muchachos, a nuestros adolescentes. Entonces, es importante que ese aprendizaje pueda ser significativo, entender que las nuevas generaciones a lo mejor no van a aprender como nosotros en 3 horas, a lo mejor ellos 30 minutos, a lo mejor ellos 15 minutos. Entonces, utilizar ese tiempo que ellos nos dan, esa atención, utilizarlo de la mejor manera, siempre que ellos puedan crear, que ellos puedan asentar, que ellos puedan dibujar. Yo recuerdo una vez que tuve una experiencia con unos estudiantes en un liceo, en un colegio en este caso, y yo recuerdo que cuando llegué, la profesora me decía, oye, Wilder, ellos son bien difíciles, fueron sus palabras. Ellos son difíciles, no se portan bien. Y yo, ok. Y automáticamente con eso te genera un reto. Y yo tenía que explicarle sobre inteligencia emocional, sobre autoestima y tenía que explicarle sobre sexualidad. Y yo lo que hice fue, más allá de solamente que tenía que evaluarles y ponerles un número, yo lo que hice, como yo estaba interesado en que ellos aprendieran, siempre desarrollé una estrategia donde ellos pudieran compartir. Me puse con cada uno. De hecho, el estudiante que se portaba, entre comillas, mucho más mal en esa aula, recuerdo que me pude sentar con él y hacer la tarea. Él pudo desarrollar ciertamente sus habilidades, pudo desarrollar y hacerme una tarea. No era nada del otro mundo, pero él lo que necesitaba era atención. Y yo lo que hice fue, desde el momento uno que comencé a darles clases, siempre le di atención. Y darle atención lo hacía él explicar, lo hacía sentirse distinto porque entendía que su conducta tenía que ver con algo que él necesitaba. ¿Por qué les comparto esto? Porque yo recuerdo a ese estudiante y yo sé que el aprendizaje fue significativo porque él me decía, mira, aprendí mucho, sí, estuvo bien, y me decía muchas cosas que veía que con sus otros docentes no pasaba. A lo mejor porque, bueno, no tenían tanta paciencia, a lo mejor no veían eso que yo lograba ver, pero eso es importante, que el aprendizaje logre ser significativo. Por eso, por lo mismo, es importante con qué te quedas, con qué te vas. Y quiero que ustedes se hagan esa pregunta, ¿con qué me quedo yo de estos, por lo menos van 40 minutos de clase? ¿Con qué me he quedado? ¿Con qué he hecho clic? ¿Qué algo que me ha resonado? Porque eso es importante. Con eso te va a quedar, a lo mejor no con todo lo de la clase, pero hay algo que sí te va a quedar. ¿Cómo tú lo utilizas? Entonces, si lo anotaste, si lo recuerdas, es importante porque eso ha tocado tu fibra. Continuando con lo que estamos conversando, también es importante estructurar la información de manera lógica y jerárquica. Es como yo les decía, yo comencé hablando sobre psicología educativa, luego la importancia, luego el contexto y luego los autores, porque las teorías del aprendizaje.
ese orden ayuda a introducir al estudiante en una aventura, en un camino para que el estudiante pueda aprender. Y una de las aplicaciones que nosotros podemos dar en el aula es uso de mapas conceptuales y esquemas. Les quiero compartir que yo ahorita estoy haciendo mi diplomado en docencia, mi certificación, y algo que a mí me ha gustado muchísimo, más allá de todos los contenidos que nos dan, es que las tareas son sumamente creativas. Siempre nos mandan a hacer Canvas, siempre nos mandan a hacer mapas mentales, siempre nos mandan a hacer revistas, y yo como soy muy creativo en esa área, es algo que a mí me atrapa para aprender del hecho de crear. Entonces, por ejemplo, les comparto que hace días me tuve que incluir en un equipo, y yo lo que hice fue, de una vez me ubiqué en mi lugar y yo dije, ok, todos sintetizan la información y yo me dedico a diseñar. Entonces, mientras yo diseñaba, estaba armando todas las láminas, y era algo que a mí ahí estaba aprendiendo, porque estaba utilizando esa creatividad que para mí es importante, la estaba utilizando también para hacer algo creativo, para dibujar, para hacer esta revista, pero también para aprender. Entonces es importante ese uso de estrategias. Y también es importante que podamos relacionar los temas con lo que ya se sabe. Eso es algo importante. Yo creo que con nuestros estudiantes, y en el caso a quien da clase a, o da formaciones a adolescentes, hay que volvernos buenos preguntadores. Personas que puedan hacer preguntas claves, porque el cerebro del adolescente es muy clave. Es muy clave que podamos entenderlo. Sería bien interesante que después nos pudiéramos ver en otro curso de cerebro adolescente, porque es sumamente clave eso para nosotros poder educar a los adolescentes. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Quiero leerlos un poquito. Ok, Abigail, veo que tiene una expresión de creo que bien. Súper, por aquí dice excelente. Bien, ok. Vale, me alegra leer ese feedback. Por allí estoy viendo unas. Ok, creo que estamos aprendiendo bastante el día de hoy, y yo me estoy sintiendo realmente muy contento con ustedes de poderles leer. Voy a avanzar un poquito más porque quiero escuchar algunos. No me quiero ir hoy de la clase sin escuchar algunos, porque para mí es importante eso. Ok, voy a avanzar entonces. Ok, vamos a hablar un poquito del constructivismo, discúlpeme, de Jean Piaget. Es una teoría que nos enseñan muchísimo, es una teoría que casi que en cualquier carrera me atrevo a decir que la dan, más en del área educativa. Y bueno, ahí podemos ver que él habla mucho sobre las etapas del desarrollo, y eso es importante entender las etapas del desarrollo de cada niño, porque definitivamente es como cuando un bebé nace. Nosotros a ese bebé que nace no podemos darle de una vez una sopa, no debemos. La mamá debe alimentarlo, debe amamantarlo, y es lo más recomendable. Lo que escuchamos en nuestro tiempo es la lactancia materna exclusiva, hasta los 6 meses, por ejemplo. Pero después de allí, pues sabemos que podemos darle una sopita, pero muchas veces no podemos darle granos de una vez, porque el estómago del niño tiene que asimilar esa alimentación. Entonces, así también suceden esos procesos cognitivos, esas etapas que decía Jean Piaget, esas etapas del desarrollo cognitivo. Y voy a describírselas un poquito. Tenemos la primera etapa, que es sensoriomotora, que es de 0 a 2 años, y es el aprendizaje a través de los sentidos y acciones. Ahí vemos, por ejemplo, en esta etapa, hay una fase del niño que es todo oral, que todo se lo lleva a la boca. Entonces sabemos que el niño está aprendiendo a través del tacto, del gusto, de sus sentidos. También tenemos esta etapa preoperacional de 2 a 7 años, donde el pensamiento es más simbólico y egocéntrico. Ahí podemos ver que el niño tiene ese pensamiento de crear más historias, por ejemplo, vemos a ese niño que ve una raya en el piso y cree que es una calle. Vemos esos aprendizajes simbólicos y significativos sencillos, de esa imaginación que tiene el niño. Entonces, a través de eso nosotros podemos enseñar. También tenemos la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años, donde es un poco más lógico aplicado a objetos concretos. En esta etapa podemos ver que que el cerebro, y que en este caso los estudiantes, tienen una etapa de aprendizaje distinta. Podemos ver cómo ellos aprenden de manera más distinta, y su pensamiento es un poco más racional. Por ejemplo, a mi nivel o a mi carrera, lo que les quiero decir es que por lo menos de 7 a 11, de lo que es de 6 a 11 años, voy a tomarme desde 6, ya nosotros como
psicólogos podemos evaluar un poquito más, podemos saber lo que dibuja el niño, ese pensamiento, esas preguntas que se le hacen, porque vemos que el niño ya puede desarrollar distintas operaciones. Cuando hablamos de operaciones concretas, pues ya sabemos que de 7 a 11 años el niño ya puede por lo menos leer, identificar letras, que el niño también puede hacer algunas sumas, que el niño puede escribir. Entonces vemos como ese pensamiento es muchísimo más, ya no está, no es que no deja de jugar, pero el niño también ya puede responder de una manera mucho más amplia. Y por último tenemos las operaciones formales que ya tienen un razonamiento más abstracto y una resolución de problemas. A partir de allí es también lo que no conocemos esa etapa de adolescencia, por lo menos podemos, según la teoría de uno de mis grandes amigos, si se podría decir así, en el buen sentido de la palabra, porque he aprendido muchísimo de él. Él es Daniel Sielegen y tiene un libro bien interesante que habla sobre los adolescentes que es Tormenta Cerebral. Les recomiendo que puedan anotarlo por allí y si alguien está trabajando con adolescentes lo pueda leer. Ese libro me ayudó mucho a poder entender ese cerebro de los adolescentes. Y en esta etapa que dice Piaget de las operaciones formales, podemos conectarlo con eso, con esas operaciones, con ese cerebro que se está desarrollando, que tiene muchos cambios, pero también que puede resolver problemas de manera distinta. De hecho, sería un buen tema eso por allí. Y bueno, dentro de las aplicaciones que podemos tener de esta teoría en el aula es diseñar actividades adecuadas a la edad y la etapa cognitiva de los estudiantes, entender en qué etapa están para yo saber cómo los puedo educar. Y también permitir que los alumnos exploren y experimenten para construir su conocimiento. Esto es sumamente clave, porque muchas veces los alumnos no están estimulados y muchas veces a lo mejor para mí, yo como docente, bueno, me siento y me puedo sentar a escuchar un podcast, me puedo sentar a escuchar un video de 1 hora y para mí es genial, pero para el estudiante no, para el estudiante es aburrido. Para el estudiante escuchar y escuchar y escuchar no le parece bien, no le parece nada interesante. Entonces es importante quizás como mover esa aula, quizás en un momento sacarlos del aula y tener algo más experimental o hacer un día una actividad más de crear, de dibujar, de darle la libertad de que ellos puedan elegir qué estrategia utilizar para ellos aprender y llevar a cabo ese aprendizaje, poner en práctica, hacer ese proceso de asimilar eso que estamos enseñándoles. Bien, ok, vamos a pasar un poquito a nuestra siguiente lámina, y es el contributivismo de Lev Vygotsky. Bueno, lo que un estudiante puede hacer con ayuda. Este autor enfatiza la importancia del entorno social y de la interacción del aprendizaje. Y básicamente los conceptos clave que tenemos dentro de esta teoría es el nivel entre lo que el estudiante puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda de un docente o un compañero más avanzado. Es decir, ese agente de influencia que podemos ser nosotros dentro del aula. Y por otro lado tenemos ese andamiaje, ese apoyo del maestro o compañeros hasta que el estudiante logre la tarea solo. Por eso nosotros comenzamos al principio ayudándolo, estimulándolo, pero luego lo dejamos también en esa etapa experimental donde el estudiante puede hacerlo solo y también encontrar una ruta. Me llega este momento el tema del concepto de los adolescentes. A mí me gusta mucho ponerlo en práctica con los papás cuando tengo la oportunidad de formarles, porque muchas veces el adolescente lo que escuchamos es esa rebeldía, no es rebeldía, sino es esa identificación, es decir, a lo mejor tú le dices a un adolescente, para llegar a casa nos tenemos que ir por esta calle y caminar 4 calles, pero a lo mejor te dice, no, pero si nos metemos 2 calles así, llegamos más rápido. Entonces es darle también esa experiencia al estudiante para que él pueda llegar al objetivo, no ser tan rígido, sino también darle esa oportunidad, esa flexibilidad. Hay cosas que realmente no tienen rigidez. No podemos ser flexibles como un proceso matemático que tiene que ser de esa manera, pero hay otras cosas que sí, y es importante nosotros como docentes que podamos ser también flexibles para también darle esa oportunidad que el estudiante construya esos conocimientos. En las aplicaciones en el aula tenemos fomentar ese aprendizaje colaborativo según esta teoría y también brindar apoyo estructurado que se reduzca progresivamente conforme el estudiante avance. Y un ejemplo puede ser un docente que agrupa a los estudiantes para resolver problemas juntos, permitiendo que los más avanzados ayuden a los que más necesitan apoyo. Eso es importante. Nosotros identificar esos estudiantes que tienen
habilidades o tienen habilidades más desarrolladas que otros. Entonces, colocarlos con otros, porque eso también ayuda a ese estudiante que tiene más habilidades a desarrollar otras habilidades, habilidades de acompañar, habilidades de escuchar, habilidades de enseñar. Definitivamente el aprendizaje se da más. Nosotros podemos verificar el aprendizaje a través de enseñar. Por ejemplo, yo hoy estoy verificando muchos conocimientos que tengo en mi mente a través de esta clase que les estoy dando. Y algo que se podría poner en discusión es cómo el trabajo en equipo mejora el aprendizaje. Es todo un reto, pero definitivamente allí se dan muchas habilidades. Vamos a pasar a lo que sería, vamos a pasar ya a nuestra última lámina, por lo menos en cuanto a las teorías, y vamos a hablar un poquito, les hice esta sencilla lámina para explicarles un poquito sobre la comparación de las teorías del aprendizaje. Y vamos a desarrollarlo de esta manera. Tenemos en nuestra primera lámina que el conductismo, su enfoque es el aprendizaje por estímulos y respuestas. Y su aplicación en el aula es usar refuerzos y castigos, es decir, dar premios y quitar cosas. Pero esto no siempre funciona. Yo creo que las nuevas generaciones hay muchas cosas que no les funcionan desde esta teoría. Personalmente, es como mi apreciación como psicólogo. También tenemos el cognitivismo. Esta es que el enfoque es que se procese mejor la información. Y hacer mapas conceptuales, conectar conocimientos y previos. Para mí, con esta generación, volviendo al tema de tanto de quitar y dar, yo también establecería más en encontrar soluciones, en buscar cómo se puede resolver. Esto puede funcionar mucho más con los niños, con la etapa de escuela, pero con la etapa de liceo y de secundaria quizás no funciona tanto. Y por último tenemos el constructivismo, que es ese aprendizaje activo y social, es decir, la aplicación en el aula es ese aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. Entonces les dejo este cuadrito que se lo vamos a pasar porque es bien interesante para que puedan refrescar y ver cómo ustedes están aplicando en esas áreas. Y bueno, no me quiero despedir sin una frase, y siempre lo vamos a hacer en nuestras clases, es con esta. Después de conocer las principales teorías del aprendizaje, ¿cómo crees que esta puede influir en la forma en que enseñas, aprendes o apoyas el aprendizaje del otro? Ok, ahora sí quiero escucharlos un poquito, quiero ver, levanten esas manitos, qué tal les pareció, si les gustó nuestra primera clase. Yo me la he disfrutado un montón con ustedes aquí, contándole un poco de mis experiencias también. Suelo hablar muchísimo, más bien tengo que reducir un poco, pero me gusta mucho poder leerles, poder ver esos corazoncitos y poder ver. Bueno, quiero algunos valientes que puedan compartirme en un minuto, porque sé que quizás pueden decir muchas cosas, pero en un minuto que me puedan decir algo que hayan aprendido, con algo que se hayan quedado. A ver, ¿a quién le podemos dar ese primer paso, ese primer espacio? Por aquí, Najid Navid Chulka. ¿Quién me le puede dar? ¿Quién me ayuda del equipo técnico, por favor? Para darle... Ya te habilito el micrófono. Hola, buenas noches con todos. Es mi primera clase de psicología. En sí estoy estudiando psicología general y la verdad es que este tema sobre los niños, los adolescentes, me encantó y más que tanto texto que nos dieron, hay una parte donde a uno le llama la atención y se lleva. Entonces, de antemano les agradezco por darnos esta guía para las personas que somos nuevas en este tema y para las personas que ya están en el camino. Así que muchas gracias. Vale, gracias por compartirnos tu experiencia. Para nosotros es un momento importante. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? Me gustaría escucharle por lo menos un par de personas más. Hola, profe. ¿Sí me pueden Hola. escuchar? Sí, claro que sí te Bueno, escucho. pude aprender y aplicar también sabiamente obviamente con los niños. Por ejemplo, yo tengo una niña con el respeto de referirse a los niños, porque hoy en día referirse mal a los niños también implica como que una mala conducta entre
padre e hijo y también en el aula de la clase. Por ejemplo, antes de castigarlo o antes de quitarle o darle cosas, se le explica antes de entregarle o quitarle y eh, sentarse primeramente con los niños y decirle el por qué se le está quitando o se le va a dar, que también es muy importante. Y la verdad me ha encantado su clase, siento que ha sido muy específico con lo que dice y no tiene ninguna u otra explicación porque sinceramente se sabe expresar y sabe el conocimiento que obtiene. Muchísimas gracias por su clase. Vale, gracias, Loreidi. Me encanta ese feedback y espero verte en nuestra próxima clase. De hecho, qué bueno que tú me compartiste eso, porque le explicaste a todos nuestros estudiantes, eso es la importancia que se me pasó, de explicarle por qué se está quitando cuando utilizamos esa teoría de conductismo, de refuerzo-castigo. Entonces, es importante decirles el por qué para que ellos entiendan. En este caso, los niños, también los adolescentes. Bien importante. Gracias, Loreidi. Me encantó escucharte. ¿Alguien más que quiera compartir? Por lo Buenas menos noches. uno más me gustaría escuchar. Buenas noches, profesor. Soy Rocío Caicho. Hola, Rocío. En mi caso es algo especial, interesante. ¿Cómo puede influir? Porque en mi caso soy profesora remota, o sea, es un colegio que enseña todos los cursos de distancia y sí hemos notado que es un reto, un desafío poder enseñar, en mi caso, idioma inglés y otros profesores, por ejemplo, matemáticas, física, y nos encontramos justo con lo que usted mencionó al inicio, con estereotipos, o cómo llamarle, o actitudes no tan positivas de aprendizaje de parte de algunos alumnos. No todos. Entonces, lo que usted nos acaba de decir a todos me va a ayudar mucho para mejorar cómo enfoco yo, ya que estamos, como usted dice, ¿no? Sentados fijamente entre un video, una cámara, y felizmente en el colegio nos han dicho que tengamos 5 minutos le hemos puesto para relajarnos, pararnos, hacer un baile o eh, un ejercicio que nos anime a querer aprender, ¿no? Eso hacemos porque si no, imagínese usted, en lo presencial ya es difícil, ahora a distancia es un poco más. Así que de gran valor ha sido escuchar su explicación acerca de la psicología en los adolescentes y en los niños. Muchas gracias. Ok, para servir, Rocío. De verdad que me gustó mucho eso. Y bueno, vamos a ver qué podemos aplicar para nuestra próxima sesión. Porque yo, de verdad, me inspiro hablándoles muchísimo de todo lo que puedo hacer y compartirles, pero sí es importante también escucharlo. Bueno, ¿alguien más que quiera conversar? Le voy a dar el pase a una sola personita más para que podamos cerrar. Buenas noches, profesor. Soy Cintia. Es mi primera vez también Hola, entrando a clases y quisiera saber un poquito más sobre los adolescentes, más que nada, porque yo tengo un petizo que es adolescente ya y como que ya me tiene demasiado alterada los nervios, porque hay veces que se me comporta de una forma madura y luego de una forma inmadura, que no puedo, o sea, reaccionar a sus formas de ser, algo así, profesor, no sé, un consejo para ello. Ok, bueno, te voy a recomendar algo quizás a lo mejor muy general o habría que evaluar el caso específico, pero te recomiendo que te leas ese libro. Encuéntralo, Tormenta Cerebral de Daniel Siegel. Él es un psiquiatra y explica algunas cosas bien interesantes que nos pueden servir. Y bueno, voy igual a conversar con el equipo con el equipo a ver si podemos generar algún curso en esta línea que nos pueda ayudar y facilitar también para madres como tú, porque realmente es importante que nosotros podamos aprender. Yo creo que la adolescencia es una etapa bien increíble, pero una etapa que requiere de mucho de nosotros, pues, y recordar lo que estamos haciendo. Se los voy a escribir. El libro se llama Tormenta Cerebral. Se los voy a escribir. Ay, creo que les puedo escribir en el chat. A ver. Sí. Tormenta Cerebral
Es un libro que... Profe, no se tome la molestia porque ya algunos compañeros lo compartieron, lo escribieron. Ok, vale. Gracias. Gracias. Ok. Me encanta este equipo. Maravilloso. Bueno, sin más que decirles, ya para finalizar, gracias por su atención. Bienvenidos a HeadCat. Recuerden que estamos comprometidos con la enseñanza. Recuerden comprar también su certificación, que es bien importante para que ustedes tengan ese aval de todo eso que estamos aprendiendo y para seguir impartiendo este curso. Recuerden que nos vemos el próximo domingo, es decir, nos vemos en 2 días a la misma hora y vamos a estar compartiendo nuestra segunda clase. Sin más que decir, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @Instituto GCAD y también ahí pueden ver el WhatsApp, escribir todo a nuestro maravilloso equipo que como siempre está atendiéndoles para servirles. Para mí ha sido un placer, encantadísimo de estar aquí con ustedes y de poderles sumar un poquito. Chao, profe, Gracias. cuídate. Chao, que Hasta estén muy luego. bien. Hasta el domingo. Buenas noches a todos y todas. Se Gracias. cuidaron.